Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si eres nuevo en el programa, por favor, dale al botón de suscribirse. Además, considera convertirte en miembro de YouTube, en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver nuestro programa, darle me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjenme dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Juan González. Juan es el copresentador de Democracy Now! Es un periodista de investigación galardonado, una figura pionera en el movimiento de medios latinos en Estados Unidos y un miembro fundador de los Young Lords, una organización revolucionaria puertorriqueña que desafió el racismo, la pobreza y el imperialismo estadounidense en los años 60 y 70. poverty and US imperialism in the 1960s and the 1970s. He is also an author. His most famous Él también es autor. Sus libros más famosos son Cosecha de Imperio, una historia de los latinos en América y noticias para todo el pueblo. Juan, bienvenido a India y Global Left. Oh, es un placer estar aquí contigo. Hay tanto de qué hablar. Quiero centrarme principalmente en lo que está sucediendo con la política de Estados Unidos con la nueva administración. Y pensé que una buena manera de comenzar es discutir los derechos de inmigración, dado que la administración Trump comenzó haciendo un espectáculo de los inmigrantes, deportándolos en aviones militares por todo el mundo, creando la impresión de que es un problema de seguridad nacional. that it's a national security issue. We are hearing words like invasion. Estamos escuchando palabras como invasión, y me recuerda a tu libro, Cosecha de Imperios, que, según entendí, argumenta que los inmigrantes en los Estados Unidos, particularmente de América Latina, no son solo personas que cruzan en busca de oportunidades económicas, sino que son creados a través de la intervención estadounidense, que se remonta tan temprano como la toma de México a mediados del siglo XIX, intensificándose durante la Guerra Fría, Guatemala en los años 50, Chile, Nicaragua y así sucesivamente. Mi pregunta para ti es, ¿qué tan grande es el retroceso de lo que estamos viendo ahora en este momento? Is this what we are seeing now at the moment? Bueno, este es solo el último intento de ciertos sectores de los círculos gobernantes de los Estados Unidos de convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios en general, pero a los latinoamericanos en particular, porque los latinoamericanos representan, con mucho, la mayoría de los migrantes que han estado llegando a los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido intentos repetidos a lo largo de las décadas de deportar en masa, especialmente a los mexicanos, que son el grupo más grande de todos los migrantes de América Latina. Se puede remontar a la década de 1930, cuando el presidente Herbert Hoover comenzó un programa de deportación masiva en medio de la Depresión, donde se estima que hasta 1 millón de mexicanos fueron básicamente reunidos en comunidades, puestos en trenes y enviados fuera del país, incluso algunos que eran ciudadanos. Luego vino la Operación Wetback bajo el presidente Eisenhower en la década de 1950. Lo mismo. Hubo redadas en comunidades mexicanas en todo Estados Unidos y deportaciones masivas. Hubo las deportaciones que ocurrieron en los años de Clinton y luego Bush y Obama, donde más de 3 millones de personas, muchas de ellas supuestamente condenadas por delitos graves según las nuevas leyes federales que fueron aprobadas por Bill Clinton, o firmadas como ley por Bill Clinton, pero que en realidad eran culpables de infracciones menores, como conducir en estado de ebriedad y otras infracciones menores. Sin embargo, más de 3 millones de personas fueron detenidas en Estados Unidos y enviadas fuera del país durante este periodo. Curiosamente, una de las cosas que documento en la última edición de Cosecha de Imperio es que de los aproximadamente 3 millones de personas que fueron deportadas, el 90% de ellas provenían de solo 4 países: México, El Salvador, Guatemala y Honduras. El 10% restante provenía del resto del mundo.
Así que claramente era un programa dirigido a eliminar a los migrantes latinoamericanos de Estados Unidos. Hubo redadas en los lugares de trabajo durante los años de Bush, cuando las fábricas eran rodeadas y los migrantes deportados. Así que este es el último de una serie de esfuerzos cada pocas décadas para reducir la población latinoamericana en Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? Los latinoamericanos, especialmente los mexicanos, han funcionado históricamente como una fuerza laboral de reserva para el capitalismo estadounidense. En tiempos buenos, son bienvenidos al país como mano de obra de bajo costo. En tiempos malos, son expulsados del país. Así que sirven esencialmente como una fuerza de reserva para el capitalismo en sus tiempos de auge. Y lo que estamos viendo ahora es solo el último ejemplo de esto. Pero lo que trato de dejar claro es que Estados Unidos no es el único país que enfrenta un problema de migración. De hecho, todos los países industriales avanzados de Occidente han estado lidiando con problemas de migración desde hace décadas. Y si observas las particularidades del problema migratorio, los migrantes provienen precisamente de los antiguos territorios coloniales de las naciones metropolitanas. Inglaterra ha lidiado durante décadas con cómo manejar la afluencia de pakistaníes, indios y jamaicanos. Francia ha tratado con argelinos, tunecinos y marroquíes. Italia ha enfrentado una afluencia de libios y otros norteafricanos. Alemania ha visto un número significativo de turcos. Y la realidad es que si miras quiénes son estas personas, los Países Bajos están llenos de personas de las islas del Pacífico, porque esas eran las colonias de los Países Bajos. Al igual que Argelia, Amhine, Tours, Mauritius, de Francia. En Al-Esquivel, lo que sucede desde la esquina mundial es que las potencias coloniales pequeñas esperan extraer en los records del sur global. Nunca esperaron que viniera la gente del sur global. Ahora, ¿qué cambió las cosas? Y esto creo es lo que a menudo se pasa por alto. La Segunda Guerra Mundial cambió las cosas. Todas las potencias coloniales, para derrotar al nazismo, reclutaron a millones de sus súbditos coloniales en sus ejércitos. Los británicos no podrían haber ganado la guerra contra el nazismo si no fuera por los indios, pakistaníes y birmanos que incorporaron a su ejército. Lo mismo ocurrió con los franceses reclutando argelinos y tunecinos, y con los Estados Unidos reclutando mexicanos y puertorriqueños. Además, el trabajo no combatiente. No solo aquellos que lucharon, sino también aquellos que proporcionaron el suministro y la logística para esos esfuerzos militares. Mi padre y sus dos hermanos fueron reclutados para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Vivían en Puerto Rico. No hablaban una palabra de inglés. Sin embargo, fueron reclutados en el Regimiento Colonial de Puerto Rico, que era el 65 de Infantería, que terminó adjunto al ejército de los Estados Unidos, al ejército de Patton. Pasaron por el norte de África, subieron a Italia y entraron en Alemania, luchando contra el nazismo sin hablar una palabra de inglés. Y así, estos eran soldados coloniales y los afroamericanos, los latinos y los mexicanos que fueron reclutados para la guerra. En esencia, cuando esos soldados regresaron a sus países de origen, habían estado por todo el mundo. Habían aprendido cosas que nunca habrían aprendido quedándose en sus propios países. Y regresaron con un sentido de sus derechos y un sentido de, bueno, luchamos contra el nazismo, luchamos contra el racismo, ¿por qué no abordamos los problemas en nuestros propios países? Así que se puede rastrear el desarrollo, el punto culminante del movimiento anticolonial, hasta los veteranos que regresaron de la Segunda Guerra Mundial. Medgar Evers fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Henry B. González, quien fue uno de los líderes de la comunidad mexicoamericana, fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Ed Roybal, el primer congresista latino en Los Ángeles desde que Estados Unidos tomó el control de California, fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial.
The United States took over California, was a World War II veteran. These were the World War II veterans who came back and demanded... Estos fueron los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que regresaron y exigieron respeto e igualdad. Y así se desarrolló el movimiento anticolonial que comenzó en los años 50 y 60 para convertirse en una fuerza irresistible. Sin embargo, las potencias coloniales ya habían establecido rutas de transporte, comercio y comunicación. Y así los migrantes que dejaron estos países fueron precisamente a sus antiguos amos coloniales. Y ese es el origen de toda la crisis conspiratoria del mundo moderno. Ahora, por supuesto, hay una nueva adición, que es el resultado de todas las guerras en el Medio Oriente que Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN han creado. Ahora tenemos a los nuevos migrantes, los yemeníes, los sirios, los afganos, los iraquíes. Estos no formaban parte de las migraciones anteriores, pero ahora están migrando en grandes números, porque las potencias imperialistas han devastado tanto sus países que no tienen otra opción que huir. Y generalmente huyen al país que tiene las mejores relaciones económicas o rutas de viaje desde sus países. Así que esa es la fuente. Básicamente, toda la crisis migratoria del mundo industrial avanzado es un resultado directo del sistema colonial que establecieron en los siglos anteriores y las brechas de riqueza e inequidad que mantienen hasta el día de hoy. Pensándolo bien, nos has dado una larga historia de cómo esto siempre ha estado presente. Ya sabes, desde Eisenhower hasta Clinton, siempre ha estado ahí. Todavía estaba pensando si el uso de cláusulas como la ley de alianza enemigo, el uso constante de la seguridad nacional, ¿crees que estas son cosas nuevas o también siempre han estado ahí? They have been there as always as well. There's always been a trend within the anti-immigrant. Siempre ha habido una tendencia dentro del movimiento antiinmigrante que es virulentamente racista y supremacista blanca, pero nunca ha sido la tendencia dominante hasta ahora. Ahora se está viendo que la tendencia dominante en el movimiento antiinmigrante es una de superioridad racial. Es que las hordas incivilizadas del sur global están amenazando el futuro de la civilización occidental. Esos son los Bannons y esos son los Stephen Millers, y ellos son ahora los que están difundiendo la narrativa reinante. Pero siempre en la parte supremacista blanca del movimiento antiinmigrante, pero nnunca ha sido la dominante. Of the anti-immigrant movement, but it's never been the dominant one. Now we're seeing, because we're now entering really... Ahora estamos viendo, porque estamos entrando en una fase de fascismo en los Estados Unidos, la supremacía blanca como un pilar del nuevo movimiento antiinmigrante. Lo estamos viendo en todos los partidos políticos en Europa, ya sea en Francia, Inglaterra, Holanda o incluso en los países escandinavos. Cada vez más, y por supuesto en Italia y otros países, la perspectiva supremacista blanca dentro del movimiento antiinmigrante se está convirtiendo en dominante y por lo tanto crea un peligro tremendo para los migrantes en todos estos países. Uno de los aspectos clave en tu trabajo es que el movimiento laboral, particularmente en los Estados Unidos, está profundamente entrelazado con los derechos de los inmigrantes, especialmente la clase trabajadora informal, la clase trabajadora menos organizada. Y he visto esto de primera mano en los vecindarios de Chicago, lugares como Englewood. Vas allí, predominantemente afroamericanos y latinos, muchos de los cuales ni siquiera, como dijiste, hablan inglés, no los afroamericanos, sino la población latina. Hemos estado escuchando sobre el resurgimiento de una especie de movimiento laboral en los Estados Unidos desde hace un tiempo, la organización de Starbucks, los trabajadores de Amazon y así sucesivamente, incluyendo el movimiento sindical organizado en United Auto Workers. Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto de esta criminalización y legalización legitimizmal de trans inmigrantes empoderados? Creo que el movimiento laboral afortunadamente dejó la perspectiva antiinmigrante hace unos 30 años,
porque a lo largo de los años 50, 60 e incluso en los 70, todas las organizaciones laborales organizadas se oponían a cualquier derecho para los trabajadores indocumentados. Eso comenzó a cambiar. Incluso César Chávez y los Trabajadores Agrícolas Unidos se oponían a traer más trabajadores indocumentados porque veían eso como una disminución de los estándares de vida de los trabajadores mexicanos existentes que estaban aquí, los trabajadores mexicoamericanos que estaban aquí y los trabajadores filipinos. Así que hubo una larga historia de sentimiento antiinmigrante en el movimiento laboral organizado. Eso comenzó a cambiar en los años 80 y 90 cuando una generación más progresista de líderes sindicales llegó al poder, la generación que había crecido en los años 60 y 70. Para los años 80 y 90, aquellos que se habían mantenido en el movimiento laboral ahora eran líderes de muchos de los sindicatos, y así comenzaron a cambiar. Esto ocurrió especialmente con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. Sucedió con el Sindicato de Trabajadores de Hoteles y Restaurantes. Algunos de los sindicatos que tenían un gran número de inmigrantes comenzaron a forzar al resto del movimiento sindical a cambiar su posición. Por ejemplo, los oficios de la construcción solían ser fuertemente antiinmigrantes, hasta que las partes menos calificadas del oficio de la construcción se volvieron en gran medida inmigrantes, como los obreros. El Sindicato Internacional de Obreros de Asmergy Norskoi Liuna. Hoy en día es mayoritariamente inmigrante y latino, por lo que tuvieron que cambiar sus políticas porque estaban directamente en contradicción con sus miembros. Así que ha habido un cambio sustancial en el movimiento laboral organizado. Desafortunadamente, el trabajo organizado en los Estados Unidos es un pequeño porcentaje de la clase trabajadora en general. Así que el problema es que estos mensajes anti-inmigrantes se han infiltrado en la clase trabajadora. Y el otro aspecto de esto también, y aquí es donde me separo o difiero de muchos de mis compañeros analistas de izquierda, es que creo que hay una aristocracia laboral mucho más grande en los Estados Unidos de lo que cualquiera en la izquierda reconoce. De hecho, creo que hay una parte significativa de la población estadounidense que no está desinformada. Saben lo que está sucediendo y se dan cuenta de que el imperio tal como fue constituido desde la Segunda Guerra Mundial está en peligro y han elegido su lado. Los millones de personas que trabajan en la industria de defensa en los Estados Unidos, que ganan buen dinero trabajando para Lockheed Martin y para Boeing y para estas otras compañías, saben exactamente lo que están produciendo en su trabajo. Los millones de personas que están empleadas en el ejército, y no solo los 2 millones de trabajadores de defensa, sino también los trabajadores aliados. Pero el ejército en sí, y las personas que están, porque recuerda, el ejército de los Estados Unidos hoy no es el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. En aquel entonces el ejército de los Estados Unidos era un ejército de reclutamiento. Las personas eran reclutadas, quisieran o no, y estaban allí por un periodo corto. El ejército de los Estados Unidos hoy es un ejército profesional. Son personas de carrera que han decidido que quieren tener una carrera en el ejército. Y por eso su actitud hacia el imperio es muy diferente de aquellos soldados que fueron a reclutar en Vietnam. Y así creo que cuando miras al ejército, la policía, los oficiales de corrección, los trabajadores de defensa, comienzas a ver a todos los que trabajan en la aplicación de la ley, una porción bastante sustancial de la población, en millones, que realmente está en defensa del estado actual de los Estados Unidos y quiere mantenerlo. Por lo tanto, incluso entre la clase trabajadora de los Estados Unidos, la clase trabajadora más sólida, hay un beneficio en ser la clase trabajadora del imperio reinante. La persona más pobre os vive en un lujo relativo en comparación con millones y millones de personas en el sur global.
Al menos tienen agua corriente. Millions of people across the global south. At least they have running water. At least occasionally, even when they're... Sabes, al menos ocasionalmente, incluso cuando están sin hogar, encuentran un lugar para ellos donde tienen calefacción. Y así, la realidad es que toda la población de los Estados Unidos, en cierta medida, ha estado viviendo de las migajas del imperio. Por lo tanto, su conciencia política no es tan radical como se esperaría, incluso para los estratos más bajos de la clase trabajadora. Así que creo que por eso siempre he dicho que la esperanza para el cambio social y el progreso en el mundo no está en Europa y no está en los Estados Unidos. Estas son las áreas traseras del capitalismo mundial, incluso entre las masas de trabajadores. El verdadero cambio viene del sur global. The real change is coming from the global south. It's coming from Bangladesh and it's coming from... Proviene de Bangladesh, Sri Lanka, Congo, Vietnam y China. Estos son los lugares donde la gente realmente entiende lo que es la explotación laboral y cómo posiblemente se puede acabar con ella. Por lo tanto, no creo mucho que un cambio social radical llegue a Estados Unidos pronto. De hecho, lo contrario. Es más probable que el fascismo crezca y se fortalezca en Estados Unidos. Y lo mejor que la gente de izquierda puede hacer aquí es contener los peores excesos de nuestro país en todo el mundo. Tenemos que frenar lo más posible los peores efectos de una nación capitalista que se mueve cada vez más hacia el fascismo. Eso es muy fatalista, si me preguntas. No creo que sea fatalista en absoluto. Creo que es esperanzador, pero creo que es un análisis realista de las condiciones que enfrentamos. Ahora, el otro punto en el que difiero con mucha gente de la izquierda es en mi percepción de la importancia de la Revolución China y el ascenso de China para las perspectivas de cambio en el mundo. Sabes, cuando Estados Unidos estaba en su apogeo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1950, creo, Estados Unidos producía el 80% de todos los coches del mundo. El 80% de todos los coches del mundo se producían aquí mismo. Y el automóvil es el ejemplo por excelencia del consumo capitalista moderno. No hay maquinaria más compleja para que una persona promedio posea que un coche, ¿verdad? Y hoy creo que se vendieron 95 millones de coches en el mundo el año pasado. No, en 2023. En 2023 se vendieron 14 de coches en el mundo. 95 million cars sold in the world last year, in 2023. 2023, 95 million cars sold in the world. The United States produced about 10% of the cars. Los Estados Unidos produjeron alrededor del 10% de los automóviles en el mundo. China produjo el 30% de los automóviles en el mundo. China es, con diferencia, el mayor productor de automóviles en el mundo hoy en día. De hecho, produjo más automóviles que los Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e India juntos. Así que es el principal fabricante de la maquinaria más complicada en el consumo moderno. Pero esa no es la única área, porque, más allá de su dominio en automóviles, cuando miras los coches eléctricos, China es abrumadoramente el principal productor de coches eléctricos. Ese es el futuro de los automóviles. Entonces, la realidad es que la capacidad productiva de China ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años. Y ya sabes, recopilé algunas cifras porque, ya sabes, los izquierdistas siempre hablan sobre la importancia del proletariado, ¿verdad? Ahora, hay muchas personas que podrían incluirse en el proletariado. Hay debates sobre quién está en el proletariado y quién no. Pero todos estarían de acuerdo en que los trabajadores de la manufactura son el corazón del proletariado. Puedes incluir a los trabajadores de la construcción y a los trabajadores de servicios públicos, pero los trabajadores de la manufactura son el corazón del proletariado. En 2023, Estados Unidos, la potencia económica dominante del mundo, tenía 12.9 millones de trabajadores de fábrica. Eso lo colocaba en el quinto lugar del mundo en términos de trabajadores de fábrica.
Por encima de Estados Unidos, y esto la gente no lo sabe, estaba México. México hoy tiene más trabajadores de fábrica que Estados Unidos, con 13.9 millones. Por encima de México estaba Indonesia, que tiene 15.8 millones de trabajadores de fábrica. Por encima de Indonesia, el número 2 en el mundo era India. India tiene 18.4 millones de trabajadores de fábrica. ¿Cuántos trabajadores de fábrica tiene China? 120 millones. China tiene hoy más trabajadores de fábrica que los otros 10 principales países del mundo combinados. Y nuevamente Vietnam no está tan lejos. Vietnam está justo por debajo de Estados Unidos con 12 millones. Así que básicamente hoy en el mundo hay 400 millones de trabajadores de fábrica. 132 millones de ellos, o el 33%, están en China o en Vietnam. ¿Qué significa eso? Eso significa que un tercio del proletariado mundial vive hoy bajo economías socialistas. Son economías de mercado socialistas, pero son economías socialistas. Así que la realidad es que ya ha habido una enorme transformación del capitalismo, de modo que el corazón central del proletariado industrial en el mundo hoy está en Asia Oriental. Está en Indonesia, Vietnam, India y China. Y ese es el centro del proletariado mundial. Por lo tanto, toda la organización, para mí, si eres marxista, toda la organización más importante está donde está el proletariado mundial. Y creo que eso es lo que los marxistas de Occidente no entienden. Occidente ya no es todavía produce armas, todavía monopoliza la fabricación de aviones, y todavía lleva la delantera en maquinaria compleja. Pero en todas las demás formas de producción en el mundo es Asia Oriental y Asia del Sur las que son los centros productivos del mundo y de donde se extrae la mayor parte de la riqueza. Porque obviamente gran parte de esa manufactura la realizan corporaciones multinacionales. Obviamente Apple es el mejor ejemplo en China, pero Nike en Vietnam. Así que son corporaciones multinacionales, pero el proletariado que se ha desarrollado ahora ha fortalecido cada vez más la economía de estos países. Y esa es la gran crisis a la que Trump responde. Creo que la gente se confunde demasiado al verlo como un individuo trastornado, sin entender que él, creo que es Samir Amin, pero muchos otros, John Bellamy Foster y muchos otros han dicho que el fascismo es una estrategia alternativa de gestión del capitalismo. Es una estrategia a la que se recurre cuando el sistema está en una crisis de la que no puede salir. Por lo tanto, el desarrollo del fascismo en Europa y Estados Unidos es en realidad una respuesta a la crisis del capitalismo. Hablábamos antes de la entrevista sobre la venta de deuda. El capitalismo monopolista financiero debe expandir constantemente la cantidad de deuda. No es suficiente solo con cobrar la deuda actual. Debes aumentar la cantidad de deuda para poder recuperar dinero y mantener en marcha tu pequeña montaña rusa de dinero. Y el problema creciente que tiene el capitalismo es que no puede expandirse más en términos de su venta de deuda y su extracción de recursos, porque muchos países del sur global están desarrollando ahora su propia fortaleza económica. Y ese es el dilema en el que se encuentran. Ya no pueden mantener el nivel de ganancias al que están acostumbrados, por lo que deben recurrir a reprimir a sus propias poblaciones y también al militarismo y la guerra. Y así están reprimiendo el nivel de vida en Estados Unidos y Europa. Están eliminando todas las políticas de bienestar social demócratas, porque esas políticas de bienestar fueron adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial como un medio para prevenir la propagación del comunismo en todo el mundo. Así que Europa le dijo a sus clases trabajadoras que tenían muchos grandes partidos socialistas y comunistas: ok, les daremos esto, les daremos grandes pensiones y les daremos, incluso en Alemania, representación sindical en todos nuestros consejos de administración de empresas y les daremos estas cosas siempre y cuando podamos mantener el capitalismo. Estados Unidos adoptó una forma menos generosa, como creo que Samir Amin la llama, keynesianismo militar,
en el sentido de que no solo proporcionó algo de bienestar social a su clase trabajadora, sino que también asumió el papel de la defensa militar del capitalismo a nivel mundial. The military defense of capitalism worldwide. So it had to spend more money on its military. Entonces tuvo que gastar más dinero en su ejército que Europa. Pero lo fundamental era un contrato social con las clases trabajadoras de Europa y Estados Unidos. Te daremos algo si nos permites sobrevivir y mantener nuestros imperios, lo cual las clases trabajadoras hicieron. Y eso es parte del problema de la falta de fervor revolucionario de la clase trabajadora. Eran parte de ese acuerdo. Por lo tanto, el punto más alto del nivel de la del capitalismo estaba en su punto más alto. En los años 50, ambos lados estaban en mejor forma en los años 50 y 60 de lo que jamás habían estado. Better shape in the 50s and 60s than they've ever been. And I think now, though, given the problems of Y creo que ahora, sin embargo, dado los problemas de capacidad reducida para explotar el sur global, los capitalistas monopolistas han reprimido a su propia gente, y su propia gente está comprando la historia de que es el resto del mundo el que los está explotando. Es el resto del mundo el que se está aprovechando de ellos. Están comprando la narrativa equivocada. Y creo que eso es lo que estamos enfrentando ahora. El fascismo está avanzando porque no tiene otra opción para mantener su poder que buscar un realineamiento de fuerzas, una nueva guerra, creo. Y ese es el otro aspecto de China que creo que es tan importante, porque ya sabes, Trump se enfoca mucho en el comercio, en los bienes. Permíteme citarte un par de cosas que realmente me impactaron en mi investigación sobre lo que está sucediendo. Esta es una cita de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En 2024, en Ginebra, hicieron un informe llamado Informe de Panorama de Patentes, Inteligencia Artificial Generativa. Dicen, y cito, entre 2014 y 2023, China representó más de 38,000 invenciones de IA generativa, que es 6 veces más que Estados Unidos, que está en segundo lugar con 6,300. Desde 2017, China ha publicado más patentes en este campo que todos los demás países combinados. No estamos hablando de enviar juguetes a Estados Unidos. No estamos hablando de coches. Estamos hablando de patentes de IA generativa. China está muy por delante del resto del mundo en patentes de IA generativa. China is far ahead the rest of the world in terms of AI patents. Here's another quote from the Australian Aquí hay otra cita del Instituto Australiano de Política Estratégica que el gobierno australiano estableció en 2001 y que está parcialmente financiado por el ejército australiano, sobre un informe que han llamado el Rastreador de Tecnología Crítica, que lleva registros detallados de 64 tecnologías críticas. Su último informe de agosto de 2024 proporciona una evaluación de 21 años sobre qué países lideran en el desarrollo de tecnologías críticas. Y dijeron, y cito, estos nuevos resultados revelan un cambio sorprendente en el liderazgo de la investigación durante las últimas 2 décadas hacia las grandes economías del Indo-Pacífico, lideradas por los excepcionales avances de China. Estados Unidos lideró en 64 tecnologías entre 2000 y 2007. Pero en los últimos 5 años, de 2019 a 2023, Estados Unidos solo lidera en 7. China lideraba en solo 3 en ese entonces. Hoy lidera en 57. En menos de una década, todo el liderazgo en tecnologías críticas en el mundo ha pasado de Estados Unidos a China. ¿Qué te dice eso? Te dice que una economía socialista planificada centralmente es superior al caos del capitalismo monopolista. Y se está demostrando en la vida real, en términos reales, ahora mismo. Y ese es el problema. El problema no es que China sea una amenaza, cualquier tipo de amenaza para Estados Unidos o para Europa. El problema es que la planificación social centralizada, el concepto, es una amenaza para el capitalismo monopolista existente. Lo saben, lo entienden y tienen que encontrar una manera de detenerlo. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de generar una posible guerra con China. What are they trying to do? They're trying to drum up a potential war with China. And I think that's where the American left
Y creo que ahí es donde la izquierda estadounidense tiene que ser clara. No es solo una cuestión de luchar contra el fascismo, es una cuestión de detener la próxima guerra imperial, que va a ser una guerra contra China. Y creo que se pueden tener críticas hacia China, se pueden tener críticas hacia Vietnam, ciertamente podríamos tener críticas hacia Estados Unidos. Pero hay que ser realista. ¿Quién está amenazando a quién en el mundo hoy? ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos alrededor del mundo? ¿Cuántas tiene China alrededor del mundo? ¿Cuántos países ha invadido directamente Estados Unidos en los últimos 34 años? Mencionaste algunos en América Latina. No mencionaste la República Dominicana, donde 25,000 estadounidenses intervinieron en 1965 para evitar que el pueblo de la República Dominicana pusiera fin a una dictadura, un golpe. Ha habido tantos de estos. Granada, Panamá, ya sabes, Libia. Libia es un estado completamente fallido hoy en día. Estoy seguro de que si hicieras una encuesta al pueblo libio, te dirían que estaban mejor bajo Gaddafi que hoy. Y la realidad es que todas estas intervenciones militares han sido a instancias de los Estados Unidos, no de China. La última guerra que creo que China luchó con alguien fue Vietnam. Y entonces pienso, ¿quién es el militarista? ¿Quién es el expansionista? Estas son las cosas que debemos tener claras, independientemente de las críticas que puedas tener internamente sobre cualquier país o gobierno. La realidad es que no puedes permitir que un hegemón como nuestro país continúe tratando de ejercer su poder de intimidación en todo el mundo. Creo que este es un punto muy importante. Entrevistamos al profesor Mearsheimer recientemente y tuvimos un gran debate sobre la cuestión de China. Por supuesto, el profesor Mearsheimer no es de izquierda. Él defiende una teoría del realismo y dice que el ascenso de China no sería pacífico, y habla sobre la necesidad de que Asia esté polarizada, con Estados Unidos liderando esa bandera. Pero no son solo personas como él. Son muchos en la izquierda estadounidense, como dijiste, quienes tienen esta vaga idea de autoritarismo y luego están vinculados a estados comunistas, socialistas, dirigidos por partidos. Communist Socialist Party-led party states. We saw this, or we see this even today in the assessment. Vimos esto, o lo vemos incluso hoy, en la evaluación de la antigua Unión Soviética. Vemos esto hasta la saciedad, en la evaluación de lo que ha hecho China liderada por la RPC, liderada por el PSCH. ¿Por qué crees que persiste esta idea de que todo lo que hace China es autoritario? Incluso si está controlando la tiranía de la clase empresarial, se etiqueta como autoritario. Incluso si está moviendo a la gente de la agricultura a esferas productivas, levantando efectivamente a millones y millones de personas de la pobreza, se etiqueta como autoritario. Es desplazamiento. ¿Por qué son tan efectivas estas narrativas aquí? Why are these narratives so effective here? Because I think that Porque creo que es el libro de Domenico Lo Zurdo, El marxismo occidental, intenta abordar este tema. El marxismo occidental se ha desarrollado debido a tantos fracasos en Europa de los movimientos socialistas, incluyendo el colapso de la Unión Soviética. Pero incluso antes de eso, los varios otros intentos de establecer gobiernos socialistas en Europa. Se ha desarrollado una visión idealizada de que todos los partidos políticos y todos los intentos de construir el socialismo también son sospechosos. No es exactamente anarquismo, aunque los anarquistas claramente se oponen a estas organizaciones centrales institucionalizadas. Pero es casi una sensación de que el verdadero criterio del éxito de una sociedad es el grado de libertad individual que permite. Y eso encaja perfectamente con el capitalismo. Esa libertad individual de personas muy privilegiadas. with capitalism. That individual liberty of very privileged people. Individual liberty over the good of the whole. La libertad individual sobre el bien de toda la sociedad. Y también la desconfianza hacia cualquiera que afirme intentar hablar, organizarse o trabajar por el bien común. Creo que ese es el error ideológico en el que la gente cae. También existe esta sospecha de que todos los gobiernos son corruptos. Sí, Mao Zedong reconoció con sus esfuerzos claramente erróneos para lanzar la revolución cultural, que incluso bajo el socialismo,
Habrá intentos de personas de oprimir a otras. ¿Por qué? Porque las creencias del capitalismo están arraigadas en las personas a lo largo de generaciones. No desaparecen automáticamente. Así que siempre habrá personas que intentarán usar el poder. Por lo tanto, lo que intentó hacer con la revolución cultural fue encontrar un mecanismo para continuar teniendo revolución, incluso bajo el socialismo. Fueron a un extremo. Crearon todo tipo de problemas en China de los que China había perdido una generación tratando de recuperarse. Pero eso no significa que la idea fuera incorrecta. Siempre habrá intentos por parte de personas que tienen poder de aferrarse al poder, de tener, ya sabes, como ves en Corea, que sus hijos y nietos hereden el poder. Pero eso no. ¿Te refieres a la RPDC? Sí, en la República Popular Democrática de Corea. Por lo tanto, creo que la cuestión no es si eso sucede, sino qué mecanismos utilizas para minimizar esos peligros. No decir, bueno, no, la organización centralizada de una sociedad no es buena, porque todo lo que permite es que los capitalistas siempre encuentren la manera de dividir a las personas bajo la bandera de la libertad individual. Recuerden, Citizens United es un caso sobre los derechos de las corporaciones, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, tienes una situación donde siempre le digo a la gente en Democracy Now!, creo que hay una contradicción en nuestro nombre. Es posible tener una democracia formal y tener injusticia social. Y en la batalla, en la contradicción entre la democracia formal y la injusticia, ¿dónde te posicionas? Ese es mi argumento de por qué China ha sido una fuerza tan positiva en el mundo. Si China ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza extrema en los últimos 70 años de su revolución, eso es algo críticamente importante para el desarrollo del mundo. Si eres de una familia de clase media y sin guerras imperiales, y si eres de una familia de clase media que nunca sufrió hambre, que nunca tuvo la inseguridad de no tener una casa, es fácil para ti hablar de libertad individual. Pero para la persona que fue salvada del hambre y de la inanición, el tema de tu derecho individual a hablar en un meeting es realmente secundario al hecho de que están viviendo una vida mejor. Así que no puedes equiparar la libertad individual con la justicia social. Y si los dos entran en conflicto, siempre preferiría del lado de la justicia social sobre la libertad individual. Tendremos en cuenta estas cosas a medida que avancemos. Pero para volver a tu idea muy importante de la aristocracia laboral dentro del corazón imperial, el corazón capitalista. También estamos viendo a la administración Trump atropellar a los empleados federales. 700,000, a tal vez, ahora, incluso más de 1 millón de personas son despedidas. Sospecharía que calificarían como la aristocracia laboral en general. Bueno, no creo que todos ellos califiquen para la aristocracia laboral, pero una parte sustancial de ellos definitivamente no son trabajadores de la construcción o trabajadores agrícolas en California. No, pero creo que son parte de la clase trabajadora asalariada que en realidad no es la clase trabajadora industrial. Porque, por ejemplo, si trabajas para... Hay un montón de agencias que son esencialmente agencias reguladoras. La Agencia de Protección Ambiental, la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Estas son agencias cuyo trabajo es y surgieron precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, como el método del capitalismo para autorregularse, presentando al gobierno como un mediador entre las luchas de clases para hacer posible que todos vivan juntos. Así que estas agencias reguladoras han desempeñado un papel muy importante. So these regulatory agencies have played a very important role. The OSHA, the Occupational Safety and Health Administration. La OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, asegura que los trabajadores en los lugares de trabajo estén trabajando en condiciones seguras. NIOSH, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, y todas estas agencias son agencias reguladoras que desempeñan un papel importante en garantizar
que las masas de personas en los Estados Unidos, o por ejemplo la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, estén protegidas. Todas estas son agencias para controlar los peores excesos del capitalismo. Por lo tanto, no considerarías de esas agencias como parte de una sector gubernamental porque no benefician directamente del imperio. Los que creo que se benefician directamente del imperio son los que trabajan para el Departamento de Defensa, una sección de USAID y obviamente el Departamento de Estado. Otro de los mayores empleadores del gobierno federal es la Administración de Veteranos. Son 400,000 personas que trabajan para la Administración de Veteranos. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es cuidar de todos los soldados que lucharon en las guerras imperiales de Estados Unidos. Ahora bien, por un lado están proporcionando servicios de salud necesarios, pero por otro lado son parte del acuerdo que el gobierno ofrece a su ejército, que si luchas por nosotros, por el resto de tu vida, tu atención médica será atendida. Entonces, la cuestión de si forman parte de la aristocracia laboral, creo que mucho de esto, definir clases, es realmente un arte más que una ciencia. Así que creo que no los clasificaría, pero clasificaría a todos los policías que trabajan en cada ciudad de este país, cuyo trabajo básico es mantener el orden como parte de la aristocracia laboral, y a toda la gente de seguridad nacional, ya sabes, toda la gente de la TSA, ya sabes, todas estas otras personas cuyo trabajo principal es controlar y mantener el imperio. Eso lo consideraría parte de la aristocracia laboral. That I would consider part of the labor aristocracy. So what I'm understanding from your classification. Entonces, lo que entiendo de tu clasificación no es necesariamente tus niveles de salario o tu estatus social, sino cómo participas en solidificar el imperio. De acuerdo. Creo que a lo que me refería es que tal vez debería mencionar el tema de que la administración Trump está perjudicando a la clase empresarial. Un impacto masivo de la imprudente guerra económica es que se han borrado billones de dólares de los mercados. Y esto continúa. Hubo un breve destello de recuperación cuando se declaró esa pausa, pero se desvaneció en un día porque el dinámico actuará en los 90 días. People don't know what happens in the 90 days, and then a significant part of financial and trade Y luego, una parte significativa de las transacciones financieras y comerciales es con China, con la cual la guerra estaría escalando. Entonces mi pregunta es, si los activos de la clase financiera no se recuperan al menos al nivel de 2020 o 2021, y si continúan cayendo, ¿habría alguna revuelta de esa clase empresarial contra la administración Trump? Y eso podría llevar a una reversión. Y solo para agregar un elemento más, ¿crees que el Partido Demócrata podría capitalizar ese tipo de disidencia de la clase donante, digamos? Bueno, creo ante todo que sí hay una tremenda agitación en sectores de la clase trabajadora estadounidense en este momento. Pero mi impresión es que todas estas agitaciones y crisis inevitablemente conducen a una mayor concentración de la propiedad y que eso va a suceder en esta situación también. Que aquellos que son más débiles o menos conectados con los responsables de las políticas terminarán siendo sacrificados, pero que otros ganarán. Y recuerden, una gran parte de las ganancias del mercado de valores en los últimos 10 o 15 años ha girado en torno a los magníficos 7. El sector tecnológico. Sí, el sector tecnológico. Ellos son los que realmente están impulsando todas las ganancias del mercado de valores. Entonces, supongo que son ellos los que ahora están sufriendo las pérdidas, ya sea Apple o Google. Estos son los que están sufriendo las mayores pérdidas. Pero tarde o temprano, la sacudida dejará a aquellos que tienen las mejores conexiones o la mejor capacidad para eliminar otros sectores que puedan pretender competir con ellos. Y crecerán más porque la tendencia general del capitalismo es siempre que los fuertes se comen a los débiles. Y así creo que eso va a continuar. Y debido a que el capitalismo monopolista global se ha vuelto cada vez más financiero,
La verdadera cuestión es qué sucede con los bancos, con las finanzas. The real issue is what happens to the bank, to the finances. And the other aspect of Y el otro aspecto del capitalismo, al que la mayoría de la gente no presta mucha atención, es que el capitalismo en los Estados Unidos ha tenido un cambio estructural importante en los últimos 20 años, pasando de empresas que cotizan en bolsa a empresas de capital privado. Hace unos años había algo así como 8,000 corporaciones públicas. Ahora hay como 2,000. Y al menos las corporaciones públicas tenían alguna semblanza de una estructura democrática. Tenían reuniones de accionistas, tenían informes anuales o trimestrales, tenías que presentar documentos ante la SEC, tenías que tener reuniones de la junta directiva, tenías todo esto, los accesorios de algún tipo de gobierno democrático. Ahora el capital privado son todas dictaduras. Incluso dentro de las empresas que cotizan en bolsa, las acciones de capital privado son enormes. Por ejemplo, piensa en la participación de Vanguard y BlackRock dentro de Microsoft. Exactamente. O Apple. Correcto. Entonces el capital privado realmente es un mundo bancario en la sombra. Sabes, básicamente, y no están regulados de la misma manera que estas otras empresas. Así que estás viendo dentro del capitalismo el mismo movimiento hacia el control fascista que estás viendo en las superpotencias políticas generales. Y entonces creo, y Trump es amigo de todas estas personas. ¿Sabes? ¿No fue BlackRock quien acordó comprar los 2 puestos de envío de Panamá a los chinos? Siquiera la dicta de Capital Stabber le gusta el modelo de Trump. The private equity people like the Trump model. They like the fact that one person that Les gusta el hecho de que una persona ordene lo que tiene que suceder y todos sigan las instrucciones. En las empresas que cotizan en bolsa, tienes que preocuparte por cuántas acciones tiene este accionista y este bloque en mi empresa y todo eso. No tienes que preocuparte por eso. ¿O qué va a decir la SEC sobre mis próximas operaciones o con quién me voy a fusionar? No, con el capital privado todo es una cuestión de control directo. Así que creo que el capitalismo en sí mismo se está volviendo gradualmente más fascista en sus operaciones. Y eso encaja perfectamente con el modelo de gobernanza de Trump. Pero creo que las más grandes van a terminar absorbiendo a las más pequeñas en el reajuste. Entonces, lo que estás diciendo es que la incertidumbre general que se crea, que parece estar perjudicando a los mercados de capital de manera uniforme, podría resultar finalmente en que los grandes jugadores emerjan aún más grandes. Sí, aunque temporalmente Larry Fink pueda estar muy preocupado por, ya sabes, miles de millones y billones de capital que se están perdiendo, el resultado final sería que él salga fortalecido. Especialmente si él es capaz de influir en Trump para ayudar a sus intereses, los intereses particulares de su empresa, en lugar de los intereses de otras personas. Creo que esa es parte de la razón por la que tantos de estos multimillonarios están buscando el favor de Trump. Piensan, bueno, él está interesado en los acuerdos, puedo hacer un trato para mi empresa o mi sector que me salvará. Y creo que así es como operan. Es una especie de capitalismo, de oligarquía, de compadrazgo que está funcionando. Pero creo que lo importante de entender es que tienen que ir por este camino debido a la crisis que enfrentan internacionalmente. Y ya sabes, porque lo que pasa con los aranceles es que China enfrentó los aranceles bajo Trump la primera vez y adoptó una política para reducir su exposición a Estados Unidos. Entonces, la cantidad de comercio, los bienes que China está enviando a Estados Unidos, no ha aumentado dramáticamente. El porcentaje ha caído dramáticamente porque China se dio cuenta de que era vulnerable, así que comenzó a moverse. Esa es la ventaja de una economía planificada, que puedes hacer movimientos mucho más rápidamente cuando te enfrentas a una amenaza. Y creo que Estados Unidos va a continuar. Y también lo que hizo China fue que continuó permitiendo que las empresas se trasladaran a otros países.
Por eso, ya sabes, México probablemente está en mejor forma económica de lo que ha estado en décadas. Está en mejor forma económica y el número de mexicanos indocumentados en Estados Unidos ha caído dramáticamente en los últimos años. ¿Por qué es eso? Bueno, porque AMLO llegó y aumentó los salarios mínimos, permitió que los sindicatos se organizaran, dio más derechos a los trabajadores. Y al mismo tiempo, la guerra comercial de Estados Unidos con China convenció a China de trasladar mucha producción, o no tanto a China, sino a las corporaciones multinacionales que solían estar en China y han decidido mudarse a México para acceder al mercado mexicano. Así que México ha estado creciendo en empleos. El nivel económico de sus trabajadores ha estado aumentando, por lo que menos mexicanos están viniendo a Estados Unidos. Trump ve eso, así que ahora tiene que averiguar, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo simplemente imponer aranceles a China. Tengo que imponérselos a Vietnam, tengo que imponérselos a Camboya, tengo que imponérselos a México, tengo que imponérselos a todos los demás lugares a donde la manufactura china está migrando. Pero el objetivo final es la guerra con China, la guerra económica con China. De eso se trata realmente. Creo que, para cambiar un poco la conversación a otro aspecto importante del imperio, sería la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente en particular. Y estamos viendo, por supuesto, una luz verde a la limpieza étnica en Gaza, una tremenda violencia de los colonos y violencia militar israelí en Cisjordania, en el área de refugiados y en el Medio Oriente. Los tambores de Asia Occidental están cayendo en el Mar Rojo, y no sabemos hacia dónde irán las conversaciones con Irán si los Marco Rubios y los halcones dentro de la administración Trump, incluido Netanyahu, tuvieran influencia sobre él. ¿Cómo ves la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente, dado que dentro de los medios de comunicación convencionales hubo tanto ruido una vez sobre el giro hacia Asia, que efectivamente era intensificar la guerra con China? Pero la ilusión era que Estados Unidos estaba desviando su mirada del Medio Oriente. ¿Cómo ves la política de Estados Unidos en el Medio Oriente? No creo que... Sí, hubo un giro hacia Asia bajo Obama, pero Estados Unidos ha sido bastante constante en mantener el control que puede del Medio Oriente, especialmente a través del uso de Israel como su principal proxy. Y creo que, desafortunadamente, Israel es un estado rebelde. No sigue reglas, no sigue regulaciones internacionales, y gasta una enorme cantidad de dinero en controlar la narrativa en Occidente, en los medios y en la opinión pública, en términos de crear su visión del mundo sobre lo que está sucediendo. Así que creo que, por lo que he estado leyendo en algunos de los medios de prensa principales o corporativos, ha habido una discusión activa de que Israel estaba planeando atacar a Irán en mayo y que la administración Trump ha estado tratando de detenerlo. Así que creo que todavía existe la posibilidad de que Israel intente, en esencia, completar su ataque a todos sus enemigos yendo tras Irán. Creo que eso sería un error. Creo que en la medida en que Estados Unidos y Europa continúen presionando para mantener a Irán fuera de las relaciones occidentales. Quiero decir, Irán no es un país pequeño. Irán tiene, ¿qué?, 100 millones de personas. No es un país pequeño. Es una potencia regional importante, con un PIB de 1.6 billones de dólares en la actualidad. En términos de PPP, no es como 300.000 millones. No estamos hablando de Venezuela o Cuba. Estamos hablando de una fuerza muy importante en el Medio Oriente. Y no solo eso, Irán tiene el apoyo de China y Rusia. Así que estás uniendo a personas que naturalmente no serían aliadas en una especie de frente unido contra su enemigo común. Así que no creo que tenga sentido desde el punto de vista de Estados Unidos seguir presionando y amenazando a Irán. Pero la administración Trump a veces es irracional en lo que hace. Pero creo que lo más importante en mi mente,
Y esto no se ve en Estados Unidos, en ninguno de los medios de comunicación en Estados Unidos, que estamos completamente aislados en el mundo cuando se trata de lo que está sucediendo en Palestina y el Medio Oriente. In the world when it comes to what is happening in Palestine and the Middle East. There are no countries in the world where people believe that what we're doing is No hay países en el mundo donde la gente crea que lo que estamos haciendo es correcto. Y por eso creo que todo lo que hacemos es aislarnos. Y para mí la verdadera vergüenza es el fracaso de los otros estados árabes en tomar una posición más firme con lo que está sucediendo con los palestinos. Quiero decir, creo que eventualmente va a llevar a un descontento social mucho más masivo, especialmente en Jordania y en algunos de estos otros países. Pero creo que si Netanyahu continúa moviéndose para remover a los palestinos de Gaza o ataca a Irán, estaremos en una situación completamente diferente. Y sabes, vi algo interesante. Esto es otra cosa que quería mencionar. And you know, I saw an interesting, this is another, I wanted to mention this. I saw an interesting article about, you've probably seen this, Jeffrey. Vi un artículo interesante sobre, probablemente hayas visto este artículo de Jeffrey Sachs, sobre la reconstitución de las Naciones Unidas y la admisión de India al Consejo de Seguridad. Bueno, leí un texto, creo que fue de un izquierdista indio, que decía, ¿por qué está instando a que India bajo Modi sea admitida en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Quiero decir, ese es un gobierno de derecha que no tiene nada en común con los objetivos de la ONU. Bueno, la realidad es que admitir a India en el Consejo de Seguridad no es admitir a Modi. Es admitir el hecho de que la nación india es más grande por población en el mundo. Is the largest country by population in the world. It has a right to be in the Security Council. Tiene derecho a estar en el Consejo de Seguridad, ciertamente más que Gran Bretaña o Francia. Así que, independientemente de quién esté gobernando el país, la realidad es que esto es un reconocimiento por parte del resto del mundo de que India es una fuerza a tener en cuenta en el futuro y merece ser miembro del Consejo de Seguridad, independientemente de cuál sea el gobierno político del país en ese momento. Es simplemente lo correcto. Pero nuevamente, este es un ejemplo de cómo a veces aquellos de nosotros en la izquierda intentamos insistir en que nuestra visión del mundo es la más apropiada en un momento dado. Creo que quiero discutir sobre los medios contigo, pero solo para resumir, digamos, por falta de una mejor palabra, las relaciones internacionales. Si pudiera hablar brevemente sobre la crisis en Ucrania. Esta fue nuestra lectura. Dime si estás de acuerdo o no, y comparte tanto tu opinión personal sobre cómo lo ves como la plataforma Democracy Now! Que todos admiramos tanto. Definitivamente hubo un debate entre Matt Duss y Jeffrey Sachs, con Democracy Now! Representando a los dos lados. Por supuesto, para simplificar, un lado es que la crisis fue impulsada principalmente por la expansión de la OTAN, y si quisiéramos detener esta crisis, sería principalmente retrocediendo la OTAN. Eso está representado por Jeffrey Sachs, y muchos de nosotros tomamos esa línea. Hay otra perspectiva que dice que, sí, la expansión de la OTAN es mala, pero sin embargo, la guerra de Putin es la guerra de Putin en el sentido de que fue no provocada. Nuestra interpretación fue que en Democracy Now! No había una posición directa entre las dos. Quiero decir, se discutieron cosas, pero la plataforma nunca tomó una posición. Por supuesto, a diferencia de China, Rusia es diferente, porque internamente no es muy inspiradora. ¿Cómo ves estas cosas? Y comparte si estás de acuerdo con nuestra interpretación y lo que tengas que decir. Yo diría que tu interpretación es precisa. Sabes, la realidad es que ha habido mucho debate dentro de Democracy Now! Sobre la guerra en Ucrania. De todos modos, no ha habido acuerdo dentro de Democracy Now! Sobre este tema. De hecho, ha habido, diría yo, un debate animado sobre el tema. Soy una de las personas que ha creído firmemente desde el principio que esta fue una guerra que resultó de la expansión de la OTAN. Para mí, si observas el desarrollo histórico de la OTAN y su constante expansión hacia el este, no hay duda de que hubo muchas ocasiones en el camino en las que Rusia seguía diciendo,
No pueden seguir haciendo esto. Times along the road when Russia kept saying, you can't keep doing this. It's as if, the example I always give is the United States. Es como si el ejemplo que siempre doy es Estados Unidos y la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Estados Unidos le dijo a Rusia que de ninguna manera íbamos a permitir que pusieran misiles en Cuba, aunque Cuba es un país soberano porque es una amenaza directa para Estados Unidos. Y Estados Unidos estaba dispuesto a ir a la guerra por eso. Entonces, si pudimos hacerlo en 1962, ¿por qué asumimos que Rusia sería diferente al ver el movimiento constante hacia el este de las fuerzas de la OTAN? También creo que el levantamiento de Maidán en 2014 fue un golpe. Nunca he visto, y he estado mucho tiempo, políticos estadounidenses como John McCain y Victoria Nuland y otros ir a un país y reunirse con manifestantes en las calles, defendiendo a los manifestantes contra su propio gobierno. On the streets, defending protesters on the street against their own government. Never seen. It's never happened. So it was Nunca visto, nunca sucedido. Y así quedó claro que Estados Unidos apoyó ese levantamiento. Y está claro que fue un golpe y que la guerra en Ucrania comenzó en 2014 y 15. No comenzó en 2022. Comenzó en 2014 y 15. Y lo que la mayoría de la gente no reconoce son un par de cosas. Número 1. Ucrania no es un país pequeño. Ucrania es la segunda nación más grande por territorio en Europa, después de Rusia. Es la segunda más grande en Europa. Número 2. Cuando ocurrió el colapso de la Unión Soviética, Ucrania tenía una población de 50 millones de personas. Para 2022, Ucrania tenía una población de 40 millones de personas. Antes de la guerra con Rusia, Ucrania había perdido 10 millones de personas en población. Eso significa que la crisis en Ucrania puede fin del socialismo fue una crisis enorme que obligó a millones y millones de ucranianos a huir del país. was an enormous crisis that forced millions and millions of Ukrainians to flee the country. That had nothing to do with Russia. That had to do with the pillaging of Eso no tenía nada que ver con Rusia. Tenía que ver con el saqueo de Ucrania que ocurrió bajo el capitalismo y la privatización. Ucrania era el corazón industrial de Rusia, de la antigua Unión Soviética, por lo que era un jugador económico muy importante que fue diezmado antes de que Putin enviara tropas a Ucrania. Ucrania ha sido un objetivo de los Estados Unidos realmente durante décadas. Desde la caída de la Unión Soviética, muchos líderes importantes en los Estados Unidos dijeron que Ucrania es la clave. Si logramos alejar a Ucrania de Rusia, perderá un poder enorme. Así que todavía no creo que Putin debería haber invadido, pero entiendo completamente las razones por las que lo hizo. Y es una guerra por poder de Occidente contra Rusia, porque quiero decir, no nos equivoquemos. Let's not mistake anything. Russia is a capitalist country. It is clearly Rusia es un país capitalista. No es como China o Vietnam. No es de ninguna manera socialista. Sin embargo, lo que creo que sucedió fue que después de que la privatización diezmó no solo a Ucrania y Rusia, Putin desarrolló un capitalismo nacionalista. Dijo, vamos a tener capitalismo en este país, pero no vamos a permitir que sigan saqueando nuestro país. Vamos a construir nuestros propios capitalistas autóctonos. Así que construyó un capitalismo autóctono en Rusia. Y eso es lo que no le gustó a Occidente. A Occidente le gustaba Putin mientras permitiera que las empresas estadounidenses y británicas y las demás entraran y explotaran los recursos. Una vez que Putin dijo no, han ido demasiado lejos. Han tomado demasiada de nuestra riqueza. Mira cómo nuestra gente está sufriendo. Fue entonces cuando se convirtió en un problema. Fue entonces cuando dijeron, ok, este tipo tiene que irse. Tenemos que seguir expandiendo la OTAN hacia el oeste. Así que es un capitalista nacional. Y por eso creo que Rusia no debería haber invadido, pero entiendo completamente su razonamiento. Y creo que Estados Unidos estaba decidido a utilizar la guerra de Ucrania para debilitar aún más a Rusia. Ahora, la diferencia que creo que ha ocurrido con Trump es que Trump quiere separar a Rusia de China. Quiere a Rusia para su propio beneficio, por razones de supremacía racial. Cree que Rusia tiene más en común con Occidente que con China y el sur global. Than it does with China and the global south. And he's trying to do a reverse
Y está tratando de hacer un Nixon al revés. Sabes, Nixon intentó separar a China de Rusia y ahora él está tratando de separar a Rusia de China. Y puede que tenga éxito. No lo creo. No lo creo porque pienso que Putin entiende que Trump es una figura temporal. No sabes lo que va a pasar. Esa es la caos del capitalismo. No hay nada predecible sobre el capitalismo porque es un sistema de operación tan caótico. Nunca sabes lo que el próximo presidente o la próxima administración que llegue va a hacer. Así que tienes que tener una visión a largo plazo, que es lo que creo que los chinos hicieron durante años. Tomaron una visión a largo plazo de las relaciones entre estas grandes potencias. Creo que siempre he querido preguntarte un poco sobre los medios, dado que han sido tan centrales para quién eres y cómo te hemos leído. Por supuesto, has escrito noticias para todas las personas, donde te enfocas en la inclusión de minorías raciales dentro del ecosistema mediático de Estados Unidos. Pero creo que lo que quiero preguntarte particularmente aquí es, ¿cuáles son tus pensamientos sobre lo que Internet ha hecho a los medios en su conjunto? Y ahí vemos los medios corporativos por un lado, y por otro lado, los medios progresistas no corporativos. Pero no es solo medios progresistas, así que no es solo Democracy Now! But it's not just progressive media, so it's not just Democracy Now!, it's also the Daily Wire and so on and so forth. También está The Daily Wire y así sucesivamente. Y luego hay toda una gama de lo que llamas redes sociales, podcasters de YouTube, analistas, que no tienen los recursos para recopilar datos, que no tienen reporteros, pero que sin embargo proporcionan un análisis importante. Y cada vez más, no tenemos ninguna encuesta, pero más y más personas están recurriendo a estos medios. Muchos de nuestros suscriptores dicen que, acabo de cancelar The New York Times después de 20 años de suscripción para tomar tu suscripción. Quiero decir, encontramos este tipo de personas. Entonces, ¿cuál es tu evaluación general de dónde está la prensa en la era de Internet? Bueno, tendría que comenzar eso un poco diciéndote la crítica general, porque en Noticias para todo el pueblo, mi coautor y yo, Joe Torres, tratamos con dos cosas. Tratamos con la historia de la exclusión de minorías raciales y étnicas de los medios de comunicación principales, pero también tratamos con la creación del propio sistema de medios. Y tenemos nuestra propia especie de teoría sobre el desarrollo de los medios, basándonos en el trabajo que Paul Starr hizo hace décadas en su libro La creación de los medios, orígenes políticos de las comunicaciones modernas. Pero lo llevamos, creo, un paso más allá, porque su libro solo terminó en 1945. Nunca escribió una secuela que se suponía debía escribir. Nuestro punto de vista es que el sistema de medios en los Estados Unidos se desarrolló inicialmente porque los primeros periódicos en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros países europeos eran en gran medida comprados solo por la élite, por los sacerdotes y las clases educadas del período colonial. Eran en gran medida hojas de inteligencia entre la élite para informarles sobre lo que estaba sucediendo en los negocios, especialmente en la América colonial. Los primeros periódicos fueron Public Occurrences en Boston en 1690 y el Boston Newsletter. Eran hojas de inteligencia para los colonos sobre lo que estaba sucediendo entre los nativos americanos y entre las personas esclavizadas, ya sabes, para mantener el control. Enslaved people, to maintain control. So the media developed initially. Entonces los medios se desarrollaron inicialmente como hojas de inteligencia para la élite. Sin embargo, rastreamos la interacción entre el desarrollo tecnológico y la necesidad de comunicaciones. Por ejemplo, la primera ley de comunicaciones en los Estados Unidos fue la Ley Postal de 1794. Donde los Estados Unidos, recién creados como país, tuvieron un gran debate en el Congreso sobre la creación del sistema postal. Hubo debates entre Madison, Jefferson y Washington sobre si los Estados Unidos deberían crear una postal de los periódicos se entregaran gratuitamente al pueblo. La Ley Postal de 1794 también estableció las rutas postales.
1794 also established postal roads. The government built roads to connect. El gobierno construyó caminos para conectar las diferentes partes de las antiguas 13 colonias entre sí. La única manera en que la gente podía entender lo que estaba sucediendo era a través de los periódicos. Si estabas en Virginia, Boston o Connecticut, ¿cómo sabrías lo que estaba pasando? Necesitabas periódicos para informarte. Así que el gobierno creó caminos postales. Y el primer gran debate sobre las comunicaciones en América fue si el gobierno debería entregar los periódicos de forma gratuita o debería entregarlos por el costo de la entrega real, ¿verdad? Tarifas de mercado, ¿verdad? Madison y algunos otros estaban a favor de las tarifas de mercado. Jefferson estaba a favor de la entrega gratuita. El punto de vista de Jefferson era que para mantener el país, un país recién formado en distancias tan grandes, el gobierno tenía que asegurar la máxima difusión posible de información entre sus ciudadanos. Así que eso fue un proyecto de construcción nacional. Fue un proyecto de construcción nacional. A lo largo del siglo XIX, el trabajo principal del sistema postal en los Estados Unidos no era entregar cartas, era entregar periódicos. Y llegaron a un acuerdo, como a menudo hace Estados Unidos, un compromiso. No sería gratuito y no sería a precio de mercado, sería subsidiado. Así que eso es lo que se llama el sistema postal de segunda clase. La segunda clase es la entrega de revistas y periódicos a una tarifa más baja que la de primera clase, que tienen incluso hoy, que todavía existe hasta el día de hoy. A lo largo del siglo XIX, el trabajo principal del sistema postal de los Estados Unidos era entregar periódicos a la gente. El sistema postal fue el principal empleador del gobierno de Estados Unidos hasta la Guerra Civil, cuando el gobierno comenzó a crecer. Así que se podría argumentar que desde 1794 hasta 1860, el trabajo principal del gobierno de los Estados Unidos era entregar periódicos a la gente. Por eso, un sistema de periódicos muy vibrante y una población altamente educada, muchos de los cuales se suscribían a múltiples periódicos. Además, el gobierno decretó que cada editor de periódicos podía obtener cualquier otro periódico del país de forma gratuita. Any other newspaper in the country free, because most newspapers what they did is they would read. Porque la mayoría de los periódicos leían las copias de otras ciudades, recortaban los artículos que consideraban más importantes y los ponían en sus periódicos, tal como se hace hoy en día. Era un sistema de Internet. Fue el primer sistema de Internet donde básicamente el gobierno subvencionó la capacidad de las personas para difundir las noticias. Así que esa fue la primera etapa del periodismo estadounidense. Produjo el público lector de periódicos más alto del mundo a lo largo del siglo XIX. Luego vino un nuevo desarrollo tecnológico, que fue el telégrafo. El telégrafo te permitía enviar información instantáneamente a través de cables. Sin embargo, a diferencia del sistema postal, que fue desarrollado por el gobierno, se permitió específicamente que el telégrafo fuera privado, a pesar de que Samuel Morse, el inventor del telégrafo, instó al gobierno a comprar sus patentes y convertirlo en un servicio público. El gobierno se negó a eso. Había un Congreso más conservador en ese momento, y así se desarrolló un sistema de telégrafo privatizado, lo que eventualmente llevó a que todas las pequeñas compañías de telégrafo fueran compradas por una, que fue Western Union. Western Union se convirtió en el primer monopolio industrial de los Estados Unidos. ¿Fue esto como en los años 1880, 1890? No, justo después de la Guerra Civil, en 1867, cuando Western Union obtuvo el control de todas las demás compañías. Western Union estableció el primer monopolio industrial de los Estados Unidos. Hizo un trato con las compañías ferroviarias porque éstas estaban expandiendo sus vías, permitiendo que las líneas de Western Union se construyeran a lo largo de las vías del tren, a cambio de que Western Union asegurara a los ferrocarriles que no se divulgaría información en contra del monopolio del ferrocarril. Así que era un conglomerado entre los ferrocarriles,
y Western Union. Como resultado, durante la segunda mitad del siglo XIX, lo que ocurrió en la primera mitad fue que, dado que el gobierno pagaba por la entrega de periódicos, mucha gente comenzó a crear periódicos. Cualquiera que tuviera una imprenta podía iniciar un periódico y el gobierno lo entregaría por ti. Y había periódicos de propiedad negra, periódicos de propiedad latina, periódicos de nativos americanos. Se desarrolló una gran democracia. Pero luego lo que sucede es que Western Union controla las líneas de transmisión y comienzan a cobrar precios muy altos por palabra para transmitir cualquier despacho. Como resultado, poco a poco, los grandes periódicos fueron los únicos que podían controlar su información. Establecieron monopolios con AP en cada ciudad para que solo 1 o 2 periódicos en cada ciudad pudieran recibir los despachos de AP a través de Western Union. Y así surgió un sistema de información más centralizado que se desarrolló a finales del siglo XIX. Pasó de ser descentralizado a principios del siglo XIX bajo los periódicos a centralizado bajo el monopolio de Western Union, AP. Pero luego se desarrolló una nueva tecnología a principios del siglo XX, la radio. La radio volvió a democratizar el flujo de información, porque cualquier joven con una operación de radio aficionado podía comenzar a transmitir, y se desarrolló una nueva era de información democratizada. En las décadas de 1920 y 1930, surgió la cultura de masas estadounidense. Hasta 1927, el gobierno bajo Herbert Hoover tomó el control a instancias de unas pocas cadenas de radio, CBS y NBC, y crearon la Ley de Comunicaciones de Radio 927, seguida por la ley de la FCC 34, que centralizó la radio bajo el control de las cadenas. NBC, CBS y eventualmente ABC fueron creadas básicamente para controlar el flujo de información. Information flow. That continues through television. Eso continúa a través de la televisión hasta los años 70 y 80 cuando se desarrolla una nueva tecnología que es el cable. Llega la televisión por cable. Ahora ya no era transmitida, ahora era con líneas coaxiales. Y nuevamente tienes un florecimiento del desarrollo de medios democratizados en el cable. Y eso continúa por bastante tiempo hasta entonces. Clinton llega en 1996 con la Ley de Telecomunicaciones de 1996, que no solo permite a todas las compañías de cable centralizar el control, de modo que Comcast y algunas otras ahora controlan todos los sistemas de cable en los Estados Unidos, sino que también establece la base para la privatización del Internet en desarrollo, porque hasta ese momento el Internet estaba siendo financiado por el gobierno. La Fundación Nacional de Ciencias era básicamente universidades conectándose entre sí. Pero esa es la gran afirmación de Al Gore de haber creado Internet. Él no creó Internet. Aprobó una ley que privatizó la infraestructura de Internet, y así Internet se convirtió en una operación privatizada. Así que nuestra teoría es que cada vez que hay una nueva tecnología de comunicación, altera el orden existente de la comunicación de masas. Obliga al gobierno a intervenir y redactar nuevas reglas sobre cómo las personas en una democracia industrial obtendrán sus noticias. A veces los ciudadanos ganan, a veces pierden, a veces hay una apertura democrática, pero casi siempre hay un cierre y una centralización de la información. Y esa ha sido la batalla en el sistema de medios estadounidense. ¿Cómo se responde a las revoluciones en tecnología y cómo el ciudadano común y corriente obtiene acceso a noticias e información? Y esa ha sido la batalla de ida y vuelta a lo largo del sistema de los medios de comunicación de Estados Unidos. El otro aspecto importante es que los medios se convirtieron en masivos en la década de 1830. Antes de la década de 1830, como dije, tenías que comprar una suscripción a un periódico con un año de anticipación, y luego el editor haría que la oficina de correos te lo entregara cada semana o cuando fuera. Sin embargo, una vez que tenías la energía de vapor impulsando las imprentas, podías producir masas de periódicos.
y así fue como se desarrollaron lo que se llamaron los periódicos de un centavo. En Inglaterra hubo una revolución alrededor de la misma época, la prensa de un centavo. En Estados Unidos fue el New York Sun, el New York Tribune. Estos fueron los primeros periódicos de un centavo, donde los periódicos ya no eran entregados por la oficina de correos. En las áreas urbanas se vendían en las calles por 1 centavo o 2 centavos a la clase trabajadora. ¿Por qué sucedió eso? Creo que los medios de comunicación masiva en los Estados Unidos se desarrollaron precisamente en el momento en que los trabajadores urbanos obtuvieron el derecho al voto. Entre 1828 y 1835, la mayoría de los estados en los Estados Unidos eliminaron los requisitos de propiedad para votar. Así que ahora las masas de artesanos y trabajadores urbanos podían votar. En una democracia, una persona, un voto es algo peligroso. Nunca se sabe en qué van a votar las personas. Por lo tanto, los medios de comunicación masiva se desarrollaron precisamente para poder controlar lo que las masas de personas piensan. Aquí es donde Walter Lippmann y otros intervienen y escriben sobre la función de los medios. Correcto. Es importante poder controlar lo que la gente piensa, porque lo que piensan determina cómo van a votar. Y básicamente esa ha sido la batalla. La batalla ha sido controlar la narrativa de lo que las masas de personas piensan a través de los medios de comunicación masivos. Ahora el problema es que los medios alternativos también han crecido junto con los medios comerciales. Tenías la prensa de los trabajadores de la década de 1830. Tenías a los muckrakers de la década de 1890, que en su mayoría publicaban en revistas. Tenías la prensa comunista y socialista de las décadas de 1920 y 1930. Tenías la prensa de la nueva izquierda de las décadas de 1960 y 1970. Y ahora tienes todos los medios alternativos, ya sabes, Intercept, Common Dreams, Alternet, Democracy Now!, The Nation, It's As Others. Zet förftiga brännsalternativ. Kusevsat neunen breakt från brofordning när värdering med bersenisiminent. Counter to the dominant commercial narrative. But both streams of the Pero ambas corrientes de los medios durante 200 años excluyeron sistemáticamente a las personas de color. Muy pocos afroamericanos trabajaron en los medios hasta la década de 1960, no solo en los medios comerciales, sino también en los medios alternativos. Muy pocos. Sin embargo, como resultado, los afroamericanos desarrollaron sus propios periódicos. Los latinos tenían más de 100 periódicos en español en los Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Y los periódicos en chino, los periódicos de nativos americanos, todos desarrollaron sus propias prensas separadas porque fueron excluidos sistemáticamente de los demás. Así que ha habido 3 corrientes de la prensa estadounidense: los medios corporativos y comerciales, los medios alternativos y disidentes, ambos en su mayoría blancos, y lorifading frav sortones de color. Basado en la comunidad. Sabes, la mayoría de ellos estaban basados en la comunidad, pero algunos se hicieron bastante grandes, como el Pittsburgh Courier, el Amsterdam News y el Chicago Defender. Ahora estoy olvidando el último nombre, pero la mayoría de las grandes ciudades tenían importantes periódicos negros en los años 30, 40 y 50. Y así tratamos de cubrir todo eso, tanto cada una de las prensas, cómo se desarrollaron. Pero lo más importante, cómo se desarrolló el sistema. Porque creo que ese análisis sistémico es realmente el importante, que es una batalla constante entre la tecnología, la política gubernamental y los grupos de ciudadanos de diferentes clases luchando por cuáles serán las reglas del nuevo sistema de información, ¿verdad? La Internet estaba condenada desde el momento en que se privatizó. Y si lees el pequeño libro de Julian Assange, Cypherpunks, Julian Assange hace 15 años dijo que Internet se había transformado en la mayor plataforma, el mayor peligro de control humano jamás ideado, porque reconoció desde el principio que se iba a convertir en una herramienta de vigilancia, una herramienta de control.
y puedes tener todo tipo de personas produciendo cosas en Internet. Pero la cuestión es, ¿quién lo va a leer? ¿Cómo acumulas suficientes ojos para hacer una diferencia cualitativa en el sentimiento público? Las principales empresas de medios todavía controlan las tuberías. Todos están empujando cosas a través de las tuberías, pero las principales empresas de medios controlan las tuberías. But the major media companies control the pipes. They determine what gets seen with their algorithm. Determinan lo que se ve con sus algoritmos, ya sea Apple o Facebook o lo que sea. Controlan lo que se ve y lo que no se ve. Así que, mientras estés dispuesto a aceptar que lo que produces y se produce material excelente todo el tiempo, la entrega y el hallazgo todavía están controlados por los grandes jugadores. Y no solo la difusión está controlada por los grandes jugadores, sino que todo lo que hacemos está siendo rastreado. Como les digo a mis estudiantes cuando enseñaba periodismo, Google sabe más sobre ti de lo que tú sabes sobre ti mismo, porque no sabes dónde estabas hace 4 meses a las 5 de la tarde en esta fecha. Google sí lo sabe, a través de tus datos de GPS. Saben exactamente dónde estabas, ¿verdad? GPS data. They know exactly where you were, right? Y no recuerdas cuántas veces te has resfriado, pero Google sí, porque cada vez que te resfrías o tienes un problema, buscas un remedio o esto o aquello. Así que saben más sobre ti de lo que tú sabes sobre ti mismo. Y no solo lo están monetizando, sino que el potencial para que el gobierno pueda perfilarte y saber exactamente lo que piensas por los sitios que visitas, las búsquedas que haces. Saben exactamente todo. Qué tipo de persona eres o cuáles son tus creencias políticas, solo por tus búsquedas. Así que sí, es una herramienta para la democratización, pero es una herramienta para el control total. Y la prueba es que cada vez que hay un levantamiento importante, el Internet se cae. Todos los gobiernos saben cómo desconectar el Internet de inmediato. Cómo rastrear a las personas y a quién buscar como resultado de lo que saben sobre ti. Entonces, tenemos un número masivo de cortes de Internet en India y la región es Cachemira. Lo dejaremos ahí. Juan, fue un privilegio hablar contigo y gracias por la oportunidad. Te deseo lo mejor con tu podcast. Gracias. Hola, mi nombre es Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos iniciado esta plataforma. En los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 solicitudes para ti. Por favor, considera donar para la causa. El enlace está en la descripción a continuación. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartir nuestros videos con tus camaradas. Finalmente, no olvides presionar el botón de suscribirse. Finally, don't forget to hit the subscribe button.